Hola jóvenes, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien. Estamos empezando la sesión de la semana 8 o como nosotros la conocemos como la octava semana. En esta sesión nosotros vamos a ver las operaciones con funciones. Todavía nos falta un tema más, pero esta es una de las más importantes que vamos a ver en esta sesión. Pues precisamente vamos a ver las operaciones básicas de la aritmética pues aplicada a las funciones como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí en la división pues vamos a tener mucho cuidado en cuanto a en donde la función que va a ser el denominador pues vamos a tener que tener algunas consideraciones del dominio y el contradominio de la función y después pues veremos de alguna forma lo que es la composición de las funciones. Entonces esta es una pues herramienta pues bastante útil para sus métodos de introducción a la microeconomía cuando ustedes la lleven en el próximo trimestre y después veremos algunos problemas de aplicación. Muy bien, entonces estos ejercicios que vamos a hacer pues son para entregar y vamos a ver en qué consiste lo que vamos a ver. Entonces, denme un segundo para que les pueda, eh, más bien para que ustedes puedan visualizar lo que en este momento hemos dicho. Dejen que la máquina, acá está. Bueno, entonces la teoría que nosotros necesitamos, pues es la siguiente. En este caso, dentro de lo que son las operaciones básicas, son muy similares a la de aritmética, pero ahora ya no vamos a tener pues números, sino lo que vamos a tener ahora son este tipo de funciones. Nosotros por lo general sabemos que las funciones van a depender de la variable x, pero pueden depender de cualquier otra variable. Por ejemplo, en los ingresos de una persona, por ejemplo, una persona puede tener ingresos de dos o más compañías. Entonces el ingreso total pues va a ser la suma que va a obtener en los salarios. A su vez, pues esta suma va a ser todo lo que esta persona puede tener. Otro de los tipos de funciones, pues es la velocidad en función del tiempo, lo que sería la aceleración en función de su velocidad. Estas son todas estas expresiones que ustedes en algún momento en el bachillerato las vieron. eh, y pues aplicado a la microeconomía, lo que nosotros hemos visto es la función de utilidad. Entonces, en este caso, ahora vamos a tener una función de ingresos y una función de costos. Y aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo depende pues el ingreso respecto al precio, o viceversa, cómo puede depender del precio respecto a las unidades. Aquí lo único que tenemos que tener muchísimo cuidado es en el cociente. Por ejemplo, en los cocientes nosotros vemos lo siguiente. ¿Por qué la función que va a ser el denominador debe ser diferente de cero? Como lo hemos visto desde el principio del curso, pues esta tiene que ser diferente de cero porque hay una razón importante, porque si esta fuera cero, entonces pues prácticamente estaría indeterminada. Entonces nosotros en administración, todo lo que vamos a hacer o todo lo que ustedes van a hacer a lo largo de su carrera van a ser parámetros bien conocidos. Entonces estas serían las operaciones básicas. Entonces pues vamos a hacer algunos ejemplos que tengo por aquí preparados. Y como pueden ver, pues no hay que hacer gran cosa. Ahorita vamos a explicar esto de los dominios para que nosotros lo podamos entender.
Y luego lo que vendría en el texto pues es la composición, la composición de las funciones que es por acá. Y esto es, ¿qué es una composición de funciones? Es, nosotros vamos a tener dos funciones, siempre y cuando sean diferentes una otra de cero, y lo que vamos a hacer es un arreglo. En este caso el arreglo se va a denotar por este operador que es una esferita, y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros cuando vemos esta operación vamos a valorar, por ejemplo, tengo dos funciones distintas, una va a ser f y otra va a ser g, de la misma función, todo depende de x, puede depender de cualquier otra variable t, s, w, etc. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar esta función dentro de la función, por ejemplo, esta composición me dice este símbolo se lee como composición f composición g de x. Lo que voy a tener es que voy a sustituir el contenido que tenga g en f, y con eso voy a tener una nueva función. Se puede hacer lo opuesto. Puedo tener, por ejemplo, aquí que f dependa de g, de la función x, y después puedo evaluar ese número cuando lo tenga. Entonces vamos a hacer esos ejercicios que vamos preparando para esta sesión. Bueno, entonces estos precisamente vienen del texto de Aira, viene al final de los ejercicios y nos dice lo siguiente. Por ejemplo, nos dan las funciones f y x, y lo que nos dicen es lo siguiente. Calcula la suma, la diferencia, el producto y el cociente de las funciones f y g, ya están dadas, de cada uno de los siguientes ejercicios, y luego determina los dominios de las funciones resultantes. Entonces, el dominio de la función resultante, pues precisamente es en donde está evaluada cada una de las funciones. Y eso es lo que vamos a hacer primero. Por ejemplo, para la función f, vemos que es x cuadrada. Su dominio va a ser todo lo que está sobre las líneas de x. Entonces, prácticamente, como es una función que está al cuadrado, entonces x es tal que pertenece a todos los reales, es decir, la función está definida desde menos infinito hasta infinito. No así, ¿y cuál sería su contradominio? Pues también van a ser de menos infinito a más infinito, entonces aquí no había ningún problema. ¿Esto cómo lo expresamos? X es tal que su dominio de la función va a estar entre menos infinito e infinito, y su contradominio de la misma función va a ser lo que va a correr sobre la recta de y, sobre el eje de y, entonces va a ser igual a menos infinito y a más infinito. Ahora hay que tener mucho cuidado con la función g, porque la función g es un cociente. Entonces, aquí cómo determinamos esto. Vamos a determinarlo de la siguiente forma. X menos 1 es igual con 0, y en este caso x es igual a 1. Entonces, debe ser todo lo que no sea x, debe ser tal que x debe ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si es 1, esto se determina. Entonces, es este punto va a ser el que no se va a poder pues tener. Entonces, aquí el dominio de la función va a ser desde menos infinito, no, coma, no va a tocar el 1, pero lo que sí va a hacer es que va a ser la unión desde 1 hacia infinito. Y su contradominio de la función, pues va a ser idéntico de la misma forma, no va a ser definido entre 1, pero entonces sí va a poder correr desde menos infinito hacia infinito. Luego, pues lo único que tenemos que hacer con las operaciones, pues es expresarlo de la siguiente forma.
si yo tengo esta función más g de x, pues lo único que me queda es esto. No puedo hacer otra cosa, ahí la estamos escribiendo. Inclusive la suma y la resta son idénticas. Aquí lo único que le voy a agregar es un signo menos. Entonces aquí tengo la suma y la resta. Luego, ¿qué nos dice? Ah, pues la multiplicación. La multiplicación la vamos a tener de esta siguiente forma. Y al tenerla en esta operación, pues simplemente multiplico los numeradores. Acuérdense que siempre va a haber aquí un denominador. Y eso es lo que me estaría dando. Ahora, esto no es cierto. No, sí es cierto. Porque como es una multiplicación, ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo divido? Si yo los divido de esa forma, entonces lo que voy a tener va a ser x cuadrado sobre 1 sobre x1. Y entonces esto nos estaría pues dando, esto es 1. Multiplicamos x cuadrado por x menos 1 y eso sería la otra función. Entonces esta sería una forma para hacer estas operaciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todos vamos bien aquí, al principio. ¿Sí estamos o no estamos, muchachos? ¿Podría repetir de nuevo el proceso del cociente, por favor? La última. ¿Cómo no? Como no, en la última vamos a repetirla. Aquí vamos a borrar. Aquí lo que el cociente tengo pues es nada más pues ver quién es f es x cuadrado. Y aquí lo que voy a tener es que voy a dividir entre g y g es 1 sobre x menos 1. Esto es igual a tener mi entero x cuadrado sobre 1. Y aquí lo que vamos a aplicar es la regla del sándwich. Esto yo tendría x menos 1. Y luego lo que hacemos pues es esto que son extremos por extremos. Esto me va a quedar como x cuadrada por x menos 1. Y luego los medios por medios pues nos va a quedar 1. Pero acuérdense que esto por lo general esto no se escribe, sino simplemente se queda expresado simplemente como x cuadrada por x menos 1. Y aquí nuevamente pues el dominio pues estaría dado, o sea, nosotros necesitamos que la función sea válida. Entonces en este caso la función tendría que ser válida siempre y cuando las x pueden ser tanto positivas como negativas. Al tener este término al cuadrado, no importa, pero para ese dominio la x debe ser diferente de 1, porque si x es 1, toda la función se anula. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces solamente cuando tengamos las restricciones, precisamente por eso el ejercicio nos dice primero haz las operaciones y después ve en dónde está definido. Simplemente cuando nos dicen los dominios de las funciones es prácticamente saber en dónde están definidas. Entonces por eso lo hacemos de esta forma. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el otro. Prácticamente es muy similar a este. Entonces, por ejemplo, las funciones de f más menos. Profesor, Mándeme. profesor, una pregunta.
Sí. Bueno, en resumen, la función de fx siempre va a estar siendo dividida por la función g de x, como en Ah, este caso. sí, porque tenemos que acordarnos que estamos haciendo en este caso siempre los vamos a hacer así, cuando hagamos el cociente. Entonces, en el cociente, pues, tenemos que hacer la regla de sándwich, de esa forma. Digo, también podría ser directa, simplemente al multiplicar la función. Y acuérdense que cuando dividimos, simplemente lo que hacemos es que invertimos el término, así. Por ejemplo, esta me la voy a llevar así. Otra sería válido, tendremos la función x cuadrada. Y si nosotros la queremos dividir, por ejemplo, lo tendremos así. Pero nosotros sabemos que esta operación la podemos también hacer así. ¿Se acuerdan cuando hacemos las operaciones con fracciones? Lo único que hago es que el denominador, es que la función 2, nada más la invierto y prácticamente pues sale mucho más rápido y nos ahorramos esos pasos, pero digo, es así como se hace en forma, pues en esta forma estricta. No sé, Ivonne, si con esto le contestamos tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Ahora, lo que tenemos acá, muchachos, es lo siguiente. Tenemos las funciones, vamos a hacer las cuatro operaciones. Entonces, en este caso, pues tendremos que hacer la suma y la resta. La suma y la resta van a ser iguales porque lo único que hacemos es que solamente cambió un signo. Entonces, así los podemos expresar. La otra sería expresar una por una. Pero entonces, vean, voy a sumar este radical y le voy a sumar y le voy a restar al mismo tiempo. Es decir, la primera sería la suma, más voy a quitar el menos y voy a aplicar, lo voy a sumar el otro término. Si yo hago la resta, me queda exactamente lo mismo. Entonces nada más le agregamos, ¿vale? Entonces, esto sería la suma y la resta. Ahora vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Para multiplicar estos dos números, lo único que tengo que hacer es x menos 1. Y aquí lo voy a multiplicar por 1x más 2. Entonces esto me quedaría simplemente como un cociente x menos 1 entre x más 2. Y ahorita vamos a hablar del rango, porque aquí el rango es muy importante y es muy importante para ambos, porque como la primera es un radical y la otra es un cociente, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque si nosotros no determinamos el rango, entonces la función pues no va a existir. Ahorita lo vamos a ver. Y luego la siguiente es f de x. Y ahorita que viene la pregunta, digo, generalmente se hace así, f sobre x, pero también nos podrían pedir la opuesta. Opuesta sería g de x sobre f de x. Esto no lo podrían pedir, pero generalmente primero va f sobre g. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vemos la primera función y nuevamente es x menos 1 sobre x más 2. En este caso, pues es lo mismo. Y aquí nos va a quedar como x menos 1 que va a multiplicar a x más 2. Estas serían las funciones y obviamente la otra función g sobre f de x, pues sería tener al contrario, es decir, x más 2, ya cambiará la función entre x menos 1. Ahora, vamos a hablar de los dominios para cada una de las funciones. Por ejemplo, vean, esta función que tenemos, x menos 1, prácticamente es la raíz. Si nosotros despejamos la raíz, entonces es x
igual a 1. Si x es igual a 1, esta función se hace 0. Si yo quiero que la función exista, entonces debo de decir que x debe ser igual, más bien debe ser diferente a 1. Y después en la otra función que tengo aquí, vean que si x más 2, si tiene que ser diferente de x menos 2. ¿Por qué razón? Porque si yo en la x sustituyo como menos 2 más 2, esto se hace 0. Entonces aquí tengo la otra restricción de que x debe ser, ahí está, ya desapareció. Y que debe ser diferente de menos 2 para que la función exista. Entonces el dominio de la función tiene que ser la suma de ambas. Entonces aquí vamos a decir que en la primera función x debe ser diferente de menos 1. Entonces aquí voy a poner de menos 1 hacia infinito. Y después la otra función no puede tocar a 2 porque si hago 2, pues no se vale. Entonces aquí tendremos que hacer por lo que los intervalos, es decir, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Entonces a ver si me alcanza el espacio. Por ejemplo, esto sería menos 1, esto sería menos 2, y luego obviamente todo va a ser respecto a infinito. Entonces esto va a ser menos 1 y se va a seguir hasta acá. Y luego el otro menos 2, esto sería menos 1 y sería a infinito. Y después el 2 tendría que ser pues lo opuesto, sería de menos 2 hacia infinito. Entonces tendrían que ser todos todo lo que es el infinito, prácticamente nos queda igual. Sería nada más la unión de todo este intervalo. Entonces sí es un poquito difícil determinarlos, no, o sea, la primera no nos sale. Entonces tenga mucho cuidado cuando hagan la función, cuando se determine la función. Entonces aquí tenemos el problema 1 y 3. Déjenme ver cómo vamos en tiempo, vamos bien. Y pues prácticamente este problema de 5 que había puesto, pues es muy similar. Entonces hasta puede ser, pues aquí la única diferencia con el rango es que, por ejemplo, la primera función de x, su dominio es todas las x, desde menos a más infinito. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la segunda, porque sería x cuadrada menos 1. En este caso, vamos a determinar primero el dominio. Por ejemplo, para la primera función de f de x, pues el dominio pertenece a todos los reales, mientras que la función g de x, esta la vamos a hacer de este lado, x menos 1 igual con 0. Entonces x cuadrado sería 1, y aquí tendríamos que tener que x va a ser más menos 1. Entonces más menos 1. Entonces aquí x no está definida para 1, ya sea para más y menos 1. No está definida ahí, porque ahí no se cumple, porque precisamente ahí la función se hace 0. Si nosotros vemos la gráfica de g, esto sería la gráfica de g. Aquí tendríamos en la función, tenemos la función, si esto lo hacemos 0, entonces esto nos quedaría como menos 1, y después aquí 1. Entonces prácticamente la función vendría a ser de este estilo. Sería una hipérbola, y aquí justamente en esta región no está definida. Entonces, como lo repito, tenemos que saber
nosotros, o sea, el rango, lo que es el rango realmente lo entendemos en donde la función se define. Aquí donde tenemos al 1, aquí tendríamos prácticamente estos espacios en blanco, es decir, la función no puede pasar. Es decir, vean cómo crece desde menos infinito hacia infinito de esta forma, pero en esos rangos de menos 1 a 1 no los toca. ¿Por qué razón? Porque aquí justamente tiene la pendiente, tendría una pendiente vertical. Las pendientes verticales, acuérdense que no están determinadas. Bueno, entonces, pues la suma y la resta, por ejemplo, si expresamos f de x más menos g de x, tendremos lo siguiente. X más 1, x sería más, menos mi función, ahí está, no hay ningún problema. Está, simplemente hay que sumar y hay que restar. Luego, en la otra operación, nos dice que las multipliquemos. Bueno, nosotros lo que hacemos es que las multiplicamos y lo único que nos queda pues es x más 1 entre x cuadrada menos 1, ahí está. Luego aquí lo que nos dice pues es que dividamos primero así. Lo podemos hacer al contrario, pero por lo general cuando hacemos las operaciones siempre estamos dividiendo de esta forma. Entonces lo que hacemos es eh, dividir x más 1 al cuadrado entre 1 sobre x menos 1. Y esto, como les comentaba, pues lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, invertir a la primera función. Ahí está la primera función. Y el cociente nos va a quedar, pues de esta forma. Nos va a quedar, se ve muy similar, pero no es lo mismo. Y pues ahora necesitaremos el dominio de la función. Entonces el dominio pues va a ser desde menos infinito. No va a tocar al menos 1, pero va a ser una unión que tampoco va a tocar a 1. De ahí se va a ir hacia infinito. Entonces este sería el dominio pues de la función f y g. Digo, eso lo vamos a hacer para que sea válido, porque ya vieron que en el otro lado pues no es posible determinarla. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. Oye, por favor, una pregunta. Sí, En eso de XR, ¿cómo sabe cuando son así? ¿vale? Otra vez, por favor. Eh, en f de x, cuando lo pone como XR, ¿cómo sabe cuando es bien determinado? Ah, porque, ¿cómo sabemos? Porque mira, en esa primera función, como es x más 1 al cuadrado, entonces si nosotros todo lo tenemos en la recta real, esta va a ser nuestra recta real. Entonces, por ejemplo, puede tomar todos los números desde menos infinito hacia infinito. Aquí está, aquí está el cero incluido. Entonces, pues abarcan todos, o sea, es esto que está como que x pertenece a R, es lo mismo que es desde menos infinito hacia infinito. Son dos formas de expresarlo, es decir, son todos los números reales, tanto negativos como positivos. El número más grande que negativo que tú te imaginas, o el número más grande positivo, se van a cumplir. Entonces son dos formas equivalentes. Ah, ok, Y perfecto, gracias. muy bien. Y en la otra, en la función 2 hay que tener mucho cuidado precisamente porque, por ejemplo, si esto fuera 1, estoy hablando de esta función. Por ejemplo, la función de g, si x fuera 1, pues se determina y tendremos las hipérbolas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, respecto a la suma y a la resta, pues no tenemos duda. Ahora, en esta misma
pues unidad, viene lo que es lo más importante, viene la composición de las funciones. En este caso, el símbolo que es que es una bolita, pues que no está llena, se llama f en función de g. Entonces, lo que se nos dice, aquí sí podemos hacer las funciones opuestas. Ahorita lo vamos a checar. Por ejemplo, la primera función nos dice, la primera función es pues una parábola, es x cuadrada, y la segunda, pues es un radical. Entonces, en ese radical, si nosotros hacemos que x sea 1, pues la función pues no existe. Entonces, en este caso, x debe ser diferente. ¿Cómo me lo voy a llevar? En este caso, x debe ser diferente de 1. Ahí está, x debe ser diferente de 1, porque si es 1, se determina, además, por lo general los radicales, todos deben ser positivos. Entonces hay que tener otra restricción. Debemos decir que x, a su vez, debe ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Que debe ser positiva. ¿Por qué razón debe ser positiva? Porque es un radical. Acuérdense que para nosotros en la administración los números negativos no tienen sentido, no existen para nuestros fines. Y en este caso, pues debe ser también, debe ser positiva. Entonces tenemos dos restricciones. Me dicen, debe ser diferente de 1 y aparte debe ser positiva o 0. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Aquí ya nos están dando que la variable que estamos utilizando es 5, pero antes de poder realizar la función debemos de hacer la composición. Entonces la composición la determinamos de la siguiente forma. Tengo f, la esferita, o más bien la bolita, respecto a x. ¿Qué significa esto? Significa que voy a evaluar g en función de f, es decir, voy a sustituir todo lo que yo tenga en g en f. Entonces esto me queda de la siguiente forma. Esto es f que va a estar evaluado en g. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Busco a la función g, que aquí está, y la sustituyo en x. Entonces, donde yo tenga x cuadrada, voy a sustituir, es lo que me está diciendo. Voy a sustituir x menos 1 en x cuadrada. Y ahí la voy a sustituir. Entonces, ahí haciendo las operaciones que tenemos aquí, ahí estarían. Ahora, me dice sustituye a 5 a su vez. Entonces lo que hacemos es, pues lo que nos marca. Entonces, si x es igual a 5, tengo 5 menos 1. Y esto nos estaría dando la función 5 menos 1 es 4. 4 al cuadrado sería, en 1 sería, sino es 16. Y ahora aquí vendría y esto sería, pues nada más tenemos que darle, pues lo que sería el rango lo construiríamos de la siguiente forma. Debemos de decir que viene el dominio de la función, viene desde menos infinito, no toca, a ver, entonces déjenme ver cómo viene desde menos infinito, pero no toca 1, entonces ¿cómo lo expresamos? A ver, déjenme ver, sería desde menos infinito a 0, y luego aquí sería la unión, no toca 1, precisamente pues le damos el intervalo abierto, pero se va hacia infinito positivo. Entonces es ahí, así como quedaría el dominio
el dominio de la función. A ver, aquí no me agarro bien el color. Ahí está. Ahora vámonos con esta, con la 7. Ahora vean que la operación es opuesta, porque en la primera me decía sustituye G en F, y aquí me dice lo contrario, sustituye F en G. Entonces es lo que tenemos aquí. Bueno, entonces me dice G, lo vamos a hacer en forma general y ahorita lo sustituimos el valor. Entonces ahora lo que tengo que hacer es lo opuesto. Tengo que componer F en G, es decir, tengo que sustituir ahora la F en G. Aquí en la otra yo estaba sustituyendo, al principio suena un poco confuso. Aquí yo estaba primero sustituyendo F en G y ahora me piden lo opuesto. Entonces la que voy a tener va a ser la función, voy a tener la tercera función que va a ser G, y lo que voy a tener compuesto aquí va a ser la función F de X. Y ahora lo que hago pues es que busco quién es F. F es X cuadrada. Entonces lo que hago aquí es lo siguiente. Busco primero mi función que es X cuadrada y la sustituyo en X menos 1. Entonces esto es X cuadrada menos 1. Esa sería mi función. Pero ahora me dice que X cuánto vale. Me dice que X vale 3. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque todo está en función de X. Entonces en este caso tenemos 3 al cuadrado menos 1. Esto nos da 3 por 3 son 9 menos 1 es radical de 8. Y 8 lo podemos descomponer como 2 por 2. Entonces esto es 2 por 2. Entonces ahí estaría, muchachos. Esa sería la siguiente composición. ¿Alguna pregunta? Yo sé que al principio como que nos parece ambiguo, ¿no? Pero una vez que ya uno hace los ejercicios, ya uno tiene la suficiente capacidad para analizarlos. Bueno, vamos a hacer los otros que vienen. Dejen ver estos cuáles son. Es que estos son muy similares. Entonces las funciones pues son las mismas, son x cuadrada y x menos 1. Entonces vamos en tiempo. Ahora vamos a hacer estas que presentamos, pues son prácticamente numéricas. Ahora en el otro, este se lo dejo para que ustedes nos hagan. En este ejercicio lo que se nos pide es que hagamos ambas composiciones, pero como pueden ver ya no están evaluadas, sino son meramente algebraicas. Entonces vamos a hacerlas. Y aquí lo que tendríamos, la primera composición sería la que tenemos aquí, y luego la otra sería la opuesta. Entonces vamos a realizarla. Entonces dice que F composición de X. Esto va a ser siempre G evaluado en F. Es decir, voy a sustituir G en F, y en la otra voy a sustituir F en G. En lo que nos dice, y con esto voy a tener una tercera función que se llama composición. Y esto tiene muchísimas aplicaciones en el curso que viene, que es Microeconomía 1. Entonces el profesor o profesora, él ya sabe que ustedes ya conocen estos términos. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente, es F de G de X. Lo que tenemos es lo siguiente. Busco quién es G. Lo que hago es simplemente sustituirla en F de X. Entonces aquí tengo el radical, aquí tengo X cuadrada, y esto es más 1. Ahora, como pueden ver, el radical, tengo una potencia par a la que le estoy sacando una, una raíz cuadrada. Entonces, si yo hago esto, pues voy a tener dos raíces. Las raíces, acuérdense que van a ser una positiva y una negativa, y luego tengo más 1. Ahora, esta función la puedo escribir así, pero no es correcto.
En matemática no es correcto expresarla aquí. Aquí lo correcto es expresarla aquí como el absoluto de x más 1. Y vean que son funciones equivalentes. ¿Por qué razón? Porque yo cuando tengo la función x más 1, lo que hago es realmente esto como sería la gráfica. Vean, la gráfica, lo único que voy a hacer es que la voy a recorrer en una unidad. Pues voy a pintar mi eje. Voy a pintar aquí el 1. Entonces aquí tengo esto x me está desplazando una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda. ¿Por qué la estoy pintando así? La estoy pintando así justamente porque es un valor absoluto, es decir, es como si pintara una B. La B viene de esta forma, está desplazada así. Eso si ustedes lo grafican tendría esa forma. Entonces por eso le estoy poniendo el valor de las barras. Si no tuviera las barras, entonces estaría haciendo esto. Pero como la estamos desplazando una unidad hacia arriba, por eso viene de esta forma. Vendría de esta forma prácticamente. Pero vean que no parte del origen, sino parte de esta forma hacia arriba. Está desplazando una unidad. Bueno, ahora vamos a hacer la otra. Ahí luego los piden lo opuesto. Entonces dejen borro esta parte. En la gráfica no es necesaria, solamente es para que ustedes vean qué estamos haciendo de forma geométrica. Entonces ahí está. Aquí lo importante, pues este sería este resultado. Ahora me dice a lo opuesto. Compón G como f de x. Entonces hago aquí, hacemos lo opuesto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir f en g. Entonces en este caso yo tengo g como la tercera función. Y esto va a ser f de x. Bueno, entonces así me queda esta función, y lo único que tengo que hacer es pues determinar, ver quién es f. Nosotros habíamos visto que f era esta sección, y lo único que tengo que hacer es sustituirla en x cuadrado. Entonces decimos que va a ser x más 1, y lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Entonces, como pueden ver, no es lo mismo, es decir, no se satisfacen las condiciones. No es lo mismo tener f compuesta de g de x, o tener f compuesta de f de x, es decir, para no confundirlos. Como pueden ver, estas funciones, las composiciones estas son diferentes, porque ven que como son los resultados son distintos. Una es distinta a la otra. Entonces ahí está, muchachos, cómo lo estamos haciendo. Vamos a hacer la 25, que es muy similar a lo que tendremos aquí. Por ejemplo, nos pide que hagamos lo mismo, pero aquí las funciones son diferentes. Entonces vamos a hacer f vamos a componer f de g de la función x. Entonces esto pues ya lo tenemos. Lo único que voy a hacer es esto. Voy a sustituir todo lo que tenga en g en f. Entonces aquí tenemos de g de x, y haciendo pues las operaciones como estas g. Entonces lo único que hago es que sustituyo 2 más el radical de x menos 2, pero este es un solo número, por eso tiene pues los cuadrados. Entonces esto nos queda como 2
valor absoluto, porque acuérdense que aquí tengo realmente dos raíces, y si yo esa raíz la ortengo, entonces voy a tener más menos. Entonces la forma correcta es simplemente ponerle unas barras al valor absoluto. Entonces esta sería la otra función, esta sería la primera función, ahí está. Y luego la otra función pues es la opuesta, es decir, tengo que tener pues la composición de g de f en x, y pues eso es g, voy a tener ahora lo contrario, f en x. Entonces ahora busco quién es cada una de las funciones. Entonces ahora lo que hago es que ahora voy a sustituir al revés, voy a sustituir f en g. Entonces lo que tengo aquí es 2 más x menos 2 al cuadrado, y esto lo dejo tal y como está. Entonces tengo 2 y menos 2 pues es 0, luego lo tengo al cuadrado, entonces aquí tendría x al cuadrado, y nuevamente pues mi resultado sería solamente ese que está ahí, sería el valor absoluto de x, es decir, ahí tendríamos una v. Hasta aquí, muchachos, vamos bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ustedes me dicen. Todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces ahí vamos con lo que son estas composiciones. Y luego aquí viene un problema interesante de cómo haríamos este tipo de funciones. Aquí tenemos estas que son muy parecidas. Por ejemplo, la función en f es pues prácticamente x, radical de x, la raíz de x. Pero ven que la opuesta es pues g de x al cuadrado. Entonces aquí hacemos lo que sabemos, la f, la composición de g de x. En este caso hacemos lo siguiente. Tenemos que vamos a sustituir g en f. Entonces tenemos f de g de x. Ahí está. Y así es como nos queda. Ahora vamos a buscar quién es g y la vamos a sustituir en x. Entonces aquí yo tengo x, pero x cuadrada. Entonces esto pues aquí la potencia y el radical coinciden, se simplifican y lo único que tengo es x. Es este valor. Luego la otra la tenemos así. Lo que tenemos es lo siguiente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sustituir, hacer lo opuesto. Entonces aquí nos quedaría como que g absorbe a x. Ahí está. Bueno, entonces vamos a buscar quién es una respecto de f, quién es. Entonces f es x. Entonces aquí hacemos lo opuesto. X, f de x es x, pero si la sustituimos al cuadrado, pues vean que aquí lo que nos da pues es una x simplemente. Y aquí vieron que son dos cosas opuestas. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué en la primera, tiene las barras? Vean, aquí tengo las barras, porque en este caso tengo más menos x. Entonces yo no lo puedo escribir así, sino siempre lo tengo que escribir de esta forma. Y ven como la otra, ¿por qué no tengo las barras? ¿Por qué no tengo las barras? Porque hice lo opuesto. Porque a x, a radical de x
Pues lo elevo al cuadrado, entonces al elevarlo al cuadrado ya no tengo la raíz, sino tengo lo opuesto. Entonces se parece, aparentemente son iguales, pero no, muchos hay que tener mucho cuidado con el análisis. Ahora, vamos a ver este otro tipo de funciones. Como pueden ver, lo que tengo es que la primera función es una constante y la siguiente función también es otra constante. Entonces, lo que haríamos nosotros, pues sería hacer lo mismo. Digo, esto lo que estamos haciendo, ustedes dirán, ah, bueno, pues ya imagina, como que siempre hace las operaciones. Entonces aquí tendríamos f, aquí falta la x. F que va a ser la función, de x, pero ustedes van a decir, y bueno, ¿y cómo hace esto si no tenemos ninguna función? Entonces vemos que si g lo sustituimos en f, lo que tenemos aquí es que si sustituimos la constante que es la función g de x que vale 7 en la función f, pues esto vale 3. Entonces, a ver, vean si están de acuerdo con ese resultado. A ver, revísenlo mucho. Porque lo que tenemos son rectas. Y dirán, ¿y cómo hizo eso, no? Si no tenemos funciones. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a hacer pues la otra composición. G de fx. Esto significa que voy a tener una función grandota, pero en x. Y ahora lo que hago es que voy a sustituir pues f. Vean lo que estamos haciendo. Vean lo que estamos haciendo. Ahora voy a sustituir f en g. Pero f vale 3. Y me dice que yo la voy a tener que sustituir en g. Entonces en este caso el resultado pues va a ser el opuesto. Entonces ese va a ser 7. Y esto es lo bonito de las funciones. Entonces pues ahí cuando ustedes llevan en los cursos pues más avanzados, su profesor les va a hablar así pues como con cierta soltura, ¿no? Entonces es lo que ustedes van a poder pues qué hacer. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ahora que ya hemos hecho este tipo pues, de ejercicios, vamos a hacer una recapitulación. Hasta ahorita lo que hemos pues visto, pues son operaciones. Las operaciones son básicas: la suma, la resta, la multiplicación, la división. Tenemos que tener pues cuidado con las restricciones. Y luego la otra es pues esta composición. Y ahora, una vez que nosotros sabemos ya de alguna forma, eh, conocemos las composiciones, pues lo siguiente es hacer los problemas de aplicación. Y como pueden ver ahora, los problemas de aplicación pues son todos los relativos. Estos problemas de aplicación son todos los relativos pues a la multiplicación,
pues son todos los que pues hacemos los que están ahí. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, mientras vamos a ver qué es este ejercicio, mientras léanlo muchachos y ahorita vemos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces nos dicen lo siguiente. Acuérdense que aquí tenemos todo, tenemos en el punto de equilibrio, tanto oferta y demanda, tenemos dos cosas. Una de ellas es eh, pues lo siguiente. Estos artículos están en función de las unidades y el precio. Y nos dice lo siguiente. La demanda X de cierto artículo está dada por esta función, en donde la función pues es 2000 menos 15P, en donde P es el precio por unidad de artículo. Luego, el ingreso mensual obtenido de las ventas de estos artículos está dado por esta función, donde I es igual a 2000P menos 15P cuadrado. Entonces aquí las variables que tenemos son dos. Es X, que son las unidades. Luego tenemos el ingreso y luego tenemos el precio. Y luego lo que nos hace la pregunta es, ¿cómo depende I? ¿Cómo depende I? O sea, el ingreso, ¿cómo depende el ingreso de X? Entonces, aquí tendríamos una composición de funciones. Entonces, lo tendríamos de esta forma. Como nos dice cómo depende I del ingreso, pues tendremos esta función. Entonces, tenemos la composición, el ingreso, composición de X. Y aquí pues formalmente tendríamos otra X, ¿ya? Pero esto lo podemos escribir como I de X que está en P. No, entonces, déjenme ver. ¿Cómo depende? A ver, déjenme porque creo que está mal escrita esta función. ¿Cómo está? Ya, aquí está. Aquí yo tengo un error. Esto no es X, esto no es X, esto es P. Ahí está. Y el ingreso depende de la función P, pero a su vez esta depende de X. Entonces hagan de cuenta que viene escalonada. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí tengo I de P. Entonces lo que tendré yo aquí es componer P, pero en X. Y ahí sería la función. Ahora, para que nosotros podamos hacer esto, pues a la primera función que tengo ahí, la debo despejar aquí. Debo despejar a P. Entonces de esta función, esto es lo que nosotros sabemos hacer de los ejercicios. Pero luego tengo esto es X es 2000 menos 15P. Ahora tengo que despejar a X, entonces tenemos esto que sería no sería perdón, esto es X menos 2000 y aquí tengo mi 15P, esto es igual. No, dejen ver aquí cómo hago la operación para que no me parezcan los negativos. Yo lo que necesito es tener esto, tener la X, a ver, X es igual a 15. Entonces lo que yo haría es que tendría 15P
Eso tenemos 2000 menos x, aquí lo tenemos. Y luego nuestra p pues es 2000 menos x sobre 15. Ahí está. Lo que tenemos. Como x entonces debemos hacer la composición que tenemos aquí, que tenemos aquí en forma escrita. Y aquí lo que tenemos pues sería esto. Ahora, en mi función ya la tengo, ya tengo p, pero en función de x. Y ahora lo único que voy a sustituir es pues es el ingreso. Entonces el ingreso es 2000 veces p, pero p, ¿quién es? 2000 menos x sobre 15. Y luego tendría yo 15, 2000 menos x entre 15 y el cuadrado. Ahora, como pueden ver, nos salió una función pues muy grande. Entonces aquí tenemos que y depende ahora sí formalmente depende del ingreso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir de alguna forma pues reduciendo las funciones, los números. Entonces yo voy a poner la función aquí calculadora. Y entonces lo que tengo aquí es que 2000 voy a ver si es divisible entre 5. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a dividir 2000 entre 5, que sería, aquí lo voy a hacer abajito. Voy a descomponer 2000 va a ser 400 por 5. Y luego 15 lo divido como 3 por 5. Entonces esto es 400 tercios. 400 tercios. Y aquí ya no lo puedo dividir más, es decir, sí lo podría dividir más, pero acuérdense que lo mejor es tener las fracciones para que no vayamos perdiendo precisión. Entonces aquí tengo 2000 x. Luego, aquí si yo leo al cuadrado de 15, tendría el 15 aquí. Aquí tengo 15 al cuadrado. Y si nosotros tenemos aquí esta operación 15, que multiplica 1 entre 15 al cuadrado, pues 15 y 15 se van, y me quedará un quinceavo. Entonces tengo un quinceavo y ahora lo que tengo es 2000 menos x, y esto lo tendremos al cuadrado. Entonces aquí está la función. Yo digo, esta función se puede reducir más, pero pues sería muy complicado. Así que lo podremos hacer, podría hacer como ejercicio para tener un polinomio, pero vean, por la forma que tiene, sería una ecuación de segundo grado. Y ahora nos preguntan esto, ¿cómo depende y del ingreso? Digo, antes de desarrollar. Entonces aquí ya desarrollamos y ahora contestamos la pregunta. ¿Cómo depende el ingreso de X? Aquí vemos que la mayor potencia le corresponde a una cuadrática. Entonces aquí podemos contestar. ¿Cómo depende? Pues depende de forma cuadrática. Entonces muy seguramente menos por menos es más. Y entonces el ingreso, pues en este caso va a ser, a menos que nos digan lo contrario, va a ser mínimo. Entonces aquí el ingreso es mínimo y está dado por una forma pues cuadrática. Digo, sin mucho temor a equivocarnos, el ingreso vendría así. Entonces aquí sería las coordenadas de x y el precio serían mínimas. Entonces aquí te tendría que recomponer la función, pero bueno, eso es lo que nos está dando. Eso es lo que nos está dando ese ejercicio. Muy bien, muchachos. Entonces vámonos. Digo, ahorita vamos bastante bien.
veremos otros dos ejercicios más. Pero pregunta, ¿vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? A ver, ¿quién es este? A ver, tenemos a Carlos, a Eduardo, Elizabeth, Eric, Bon, Kael, Luis, Mariana, Marisa, Sheila y Sheila. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, la composición de funciones pues prácticamente se utiliza en todos lados. Entonces, pues no les extrañe ver en el texto de Aira, pues problemas de física, problemas de química, inclusive hay hasta sistemas biológicos. Entonces aquí, por ejemplo, viene un problema de química. Estos problemas son típicos de la ingeniería, pero también, pero vean qué poderosa es la herramienta, qué poderosa es la herramienta de composición de funciones que se utiliza no solamente en la administración, o sea, no es exclusiva para nosotros, sino es exclusiva para todas las áreas. Entonces tenemos lo siguiente, reacciones, así se llama el problema, reacción química. Dice la velocidad a la cual un químico se produce en cierta reacción depende de la temperatura. Entonces vamos a ir viendo las dependencias. Entonces la reacción depende de la temperatura. Ahí estamos. Ya tenemos ahí por lo menos dos variables. Y si en cierta relación depende de la temperatura de acuerdo con la fórmula. Ahí tenemos la fórmula, que es RT a la quinta más 3 radical de T o raíz de T, como ustedes gustan decirle. Luego dice si T varía de acuerdo a una función, que este minúscula 3 veces T más 1, a su vez, pues esta depende de quién, pues depende del tiempo. Entonces la reacción depende de la temperatura y a su vez la temperatura depende del tiempo. Entonces ya tenemos ahí la relación, ahí ya tenemos la composición. Nos dice aquí, exprese la relación o exprese R como una función de t y evalúe R cuando la temperatura es 2. Entonces ahí tenemos nuestra composición. Entonces tenemos la R, eh, composición de la temperatura, y esto a su vez depende de T. Entonces nuestra composición pues es la siguiente: R, composición de T, de la temperatura, o sea, T mayúsculas. Aquí lo malo del ejercicio es que aquí tenemos que nombrar cada una. Entonces R depende de T y a su vez la relación depende de la temperatura y la temperatura depende del tiempo. Ahí está. Y luego lo dice, pues mira, una vez que tengas tu función, pues evalúala cuando T tenga dos unidades de tiempo. Aquí no nos dicen qué cosa sea, pero vamos, pues no sabemos si son segundos o milisegundos, porque acuérdense que en química, pues las reacciones pues son muy rápidas, muchachos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, entonces ya tenemos la composición. Entonces aquí tengo que todo esto depende del tiempo. Toda la reacción depende de la temperatura y la temperatura depende del tiempo. Entonces tenemos T a la quinta, y lo que tengo yo aquí, lo que tenemos es 3T más 1 a la quinta más 3 veces raíz de T de la temperatura, pero a su vez es 3 veces la temperatura, pero la temperatura va a ser radical de 3 por T más 1.
Y es lo que tendremos en esta función. Así está nuestra función y que todo depende de t. Pero ahora me dice, hasta ahí está la función, ¿sale? Y es lo que hemos hecho nosotros. Y aquí pues nosotros diríamos para cada uno de los radicales, pues las restricciones, pero bueno, aquí no nos piden tanto los dominios. Ahora, me dice qué pasa cuando R es 2. Pues lo hacemos 3. Aquí tenemos 3 más 1, perdón, 2 más 1, que es 3. Y a su vez, todo esto está elevado a la quinta. Aquí tenemos 3 por 3, 3 más 1. Y ahí está. Luego, haciendo las operaciones en forma correcta, esto es 3 por 3 es 3 al cuadrado, a la quinta. Y aquí vemos que esto es 3 por 3 al cuadrado. Esto es 3, 2 por 5 son 10, más 9. Entonces ahí está, ahí está la función. Ahí está la función. Como pueden ver, todo esto está en función del tiempo. Aquí pues no nos dieron las unidades. Por eso es una cosa que yo les comento. Es que son importantes las unidades, pero aquí sin embargo, pues lo vamos a decir que son unidades del tiempo. Porque van a decir, ustedes cuando están trabajando y sea una empresa formal, los van a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es ese número? Pues una unidad, pues ustedes van a decir, bueno, pues como no sé, como nunca me dieron a mí esto, más me dice que es 2, pero pues yo supongo, bueno, no supongo, sino por lo que me está diciendo son unidades de tiempo. Pero me va a decir que son segundos, no, pues no lo sé. Lo único que sé es que pues haciendo esto son unidades de tiempo. Aquí lo más seguro es que hayan sido segundos, pero cuando lo sabemos porque en la redacción cuando se hizo el libro, ustedes cuando hacen unas notas, ustedes pueden escribirlo pues de un tema en específico, por ejemplo, en administración, por ejemplo, recursos humanos. Y ustedes lo escriben de acuerdo a su expertise, pero antes de publicarlo lo tiene que revisar un experto o una experta. Entonces, en este caso, el libro lo escribió el doctor Aira y otros más. Y ellos entregaron el texto y pues en la edición, pues es como es tanto material, pues luego se les escapa a muchos, pero muy seguramente aquí al corrector, pues se le fueron las unidades. Él nada más, me imagino que dijo 2, pero pues dijo 2 ¿qué? Entonces, pues como no sabemos si son segundos, milisegundos, minutos, horas, no sabemos, pues le estamos poniendo que son unidades de tiempo. Muy bien, entonces ahí vamos. Ahora vamos con otro más. Aquí vean, nos dice lo siguiente. Si f, si f es una función que depende de x, entonces la función es igual a x menos 4 y g es igual a bx más 3. Luego nos dicen lo siguiente. Determine la condición, sobre todo para que a y b sean de tal suerte que f composición de x sea igual a g composición de f para toda x. Entonces, pues vamos a ver muchos qué tendremos que hacer. A ver, los que andamos por aquí, qué tendremos que hacer para que eso se cumpla.
Es así como, este ejercicio pues es como tipo condicionante, ¿no, muchachos? Entonces vamos a preguntarles aquí al azar. Vamos a preguntarle a Eduardo. ¿Qué anda por aquí, Eduardo? Sí, profesor. ¿Qué tenemos que hacer, Eduardo? Am, ¿Igualarlas? Los tenemos que igualar. Ok, entonces aquí tenemos la condición que tenemos que hacer la igualdad. Entonces, a ver, Eduardo, a ti te toca hacer el paso uno. ¿Cómo nos quedaría, cómo nos quedaría la primera función? Es decir, ¿cómo nos quedaría f? Vamos a hacer la primera y todavía nos vamos guiando con la función. Nos dice que f composición g es f composición de x. Entonces, a ver, Eduardo, ¿cómo nos queda esa composición? Ya la tenemos, lo que tenemos que hacer es sustituir, Sería AX menos 4. sería ax menos 4. Vamos a buscar precisamente la función g, ¿quién es? G es esta función que es bx más 3 y la tenemos que sustituir justamente en ax menos 4. Entonces vamos a escribir a y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir toda la función que va a ser bx más 3 menos 4, ¿sale? Ahí tenemos la primera. ¿Sí es correcto, Eduardo? Sí. Perfecto, muy bien, Eduardo. Ahora vamos a buscar otros compañeros. A ver quién quiere participar, muchachos. ¿Quién dice yo? Vamos a hacer ahora la otra parte que sería G composición de X. Entonces aquí pues hacemos lo mismo. Entonces tenemos que vamos a componer una tercera función que va a ser f en X. ¿Quién me dice, muchachos, cómo nos queda la composición? ¿Quién dice yo? Vean que son opuestas. Vean que esto y esto son diferentes. ¿Quién nos quiere dar la otra composición? ¿Quién dice yo? Ya Eduardo ya participó, digo, no. Aquí lo invitamos a que participara y si lo hizo bien. ¿Quién quiere hacer la otra, muchachos? Anímense, jóvenes. A ver, vamos a ver quiénes están aquí los presentes. A ver, Ivonne, por favor, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué nos dice Ivonne? Mm, A ver quién le ayuda a su compañera Ivonne. Entonces vamos a ver quién le ayuda. Bueno, estamos con Ivonne. Entonces, Ivonne, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que buscar la función f, la función de f es esta que estamos señalando con rojo. Y ahora me dice sustituye en g. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces b, g es bx, pero x ¿quién es? Es ax menos 4. Más 3 sale. Esta es la otra función. Ahora, lo que vamos a hacer es, pues, nada más hacer las operaciones. Hay que multiplicar cada uno de estos. Entonces tenemos a bx más 3a menos 4, ¿sale? Esa sería la primera
Y luego la segunda nos va a quedar ABX menos 4B más 3. ¿Ahí todos están de acuerdo con esto, muchachos? Eso es lo que sacamos al hacer la composición. Ya tenemos cada una de las composiciones. Y ahora lo que debemos de hacer es lo que dijo su compañero Eduardo, pues igualarlas, hacer, eh, ver la igualdad que está aquí. Y bueno, si hacemos la igualdad, pues hay que escribir cada uno de los términos. Esto es ABX más 3A menos 4. Y la otra es ABX menos 4B más 3. Bueno, entonces si todos los llevamos a la izquierda, vemos lo siguiente: ABX menos ABX más 3 veces A más 4B. Y lo vamos a dejar como si fuera una ecuación de segundo orden. Esto es 3 más 4. Y vamos a simplificar. Tenemos que ese término y este término son comunes, uno suma y uno es positivo, otro es negativo, se resta. Y lo único que nos quedaría es que va a ser 3 veces A más 4 veces B. Híjole, este número me quedó muy, casi 4 me quedó muy feo. Que es igual con 7. Pues ahí está, muchachos, esta es la condición. Esta es la condición suficiente y necesaria para que esas dos funciones pues eh, sean válidas. Entonces, ¿y qué significa esto? Que con esta forma, tanto la función que es f en función de g o composición de f de g va a ser idéntica a g composición de f para toda x. Entonces es ahí donde pues se cumple. Entonces la condición pues es simplemente igualarlas y determinar esta función. Es decir, como tenemos dos funciones que son compuestas, esta cuarta función es la que hace que se satisfaga en este caso. Puede ser cualesquiera de otros casos, pero en este en particular es como se cree. Bueno, muchachos, miren, pues estamos llegando a la terminación pues de nuestra clase. Entonces, miren, aquí nos quedó pendiente otro ejercicio, pero es prácticamente una composición, y después que hagamos la composición, pues se nos pide que calculemos, se nos hacen una serie de preguntas que hay que contestar. Entonces, miren, muchachos, para este ejercicio, para estos ejercicios, pues hay que entregarlos. Entonces aquí, como nosotros vemos una vez, como nosotros vemos una vez a la semana, pues por favor, lo que les pido es que si tienen alguna duda en alguno de los ejercicios, pues ahora sí que, pues háganmela saber, muchachos. Digan, oye Martín, mira, es que en el ejercicio tal, yo ya lo intenté y lo intenté de varias formas y pues no estoy satisfecho o no me queda el ejercicio. Entonces, ustedes por favor, entréguenme una propuesta y yo se las corrijo para que no se vayan, pues para que no se queden con dudas. Aquí el propósito del semipresencial es que ustedes estén, eh, las cualidades que ustedes necesiten es que sean autodidactas, pero no lo podemos saber todo. Entonces, para eso estamos, pues cada uno de mis compañeros, como es la maestra Victoria, como es el doctor Lionel y otros profesores como el doctor Pablo, que estamos aquí, muchachos. Entonces, no se queden con las dudas, eso es muy malo. Digo,
Es esto rapidito para no quitarles el tiempo. Esto a mí me pasó cuando yo era estudiante. Yo me quedaba con las dudas y luego pues el único que sufría pues era yo porque no preguntaba. Entonces por favor muchos pregunten. Al contrario, así nosotros, mis compañeros y yo pues estamos viendo que ustedes ya empezaron a revisar el material y tienen dudas. Cuando ustedes tienen dudas es el mejor indicador para nosotros que ustedes ya están revisando el material. Entonces así lo hacemos muchachos. Me da mucho gusto. Hay que pues ahora sí dedicarle mucho tiempo. Acuérdense que estamos en la recta final. Digo, en general van bien, van bien. Por ahí hay unos ejercicios que se quedan por ahí en blanco. Entonces por eso les solicito que cualquier duda que tengan ahí, pues nos la hagan saber. Pues muchas gracias, muchos estamos en contacto y nos estamos viendo el siguiente lunes o disfruten toda esta semana y pues aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.